Hola a todos, yo soy 313 y hoy vamos a hacer una reseña de Vacas de Matthew Stockoe, una de mis relecturas más esperadas por varios años. Y como saben bien, con la estructura de libros a trueque, vayan a mi Instagram. Como saben bien por la estructura de mis reseñas, si ya llevan tiempo siguiéndome, vamos primero con los datos generales. Matthew Stockoe, que es un escritor inglés que ha vivido la mayoría de su vida en Australia y una parte pequeña en Estados Unidos. Él nació en 1963, es economista, es director de cortometrajes, ha hecho cómic, que me hace falta buscar qué diablos será lo que ha hecho en cómic, y tiene 4 novelas. Es conocido principalmente por su estilo grotesco, brutal, violento y noir. Y entre sus autores favoritos está Hubert Shelby Jr., que es una cosa que me llamó mucho la atención. Y después este libro fue parte de Asústame Panteón, entonces ahí hay algunas personillas que han leído algunos de los autores de los que se menciona, y en específico Claudette ya leyó Última Salida a Brooklyn, que es un libro que es una referencia muy grande para este autor, y dice que puede ver completamente las similitudes. En detalles generales del libro, este libro es de 1998, fue publicado como después de 6 años de duro trabajo y de duros intentos por publicarlo, y eventualmente terminó siendo independiente. Este es una publicación de Matthew Stockoe. Lo consiguen en Amazon en inglés. Hace muchos años una editorial independiente mexicana intentó publicarlo como... Publican cosas que no tienen nada que ver con literatura, pero era como un passion project y pues no sé, creo que ya no existen copias. Yo los contacté porque encontré por medio del ICBN o por medio de alguna manera encontré el registro de esta editorial y de este libro en español, y me lo mandaron en PDF. Entonces, si alguien lo quiere leer en español, tengo un PDF de una editorial que creo que ya no existe, y en inglés lo encuentran en Amazon. Esta edición me gusta muchísimo. Hay varias ya de las que han sido publicadas anteriormente. Y ¿qué les puedo decir? ¿De qué se trata? Vacas. Es un poco extraño. Si tuviera que resumirlo de alguna manera, sería Steve, creo que ese es el nombre del protagonista. No dice nada en la parte de atrás. Stephen. Es nuestro protagonista que ha vivido aislado del mundo y aislado de la socialización más allá de la que tiene con su madre. Y llega un punto, como la mayoría de los seres humanos, a pesar de las violencias y las situaciones difíciles en las que nos hemos llegado a encontrar, en la que pues tiene que empezar a proveer cierto tipo de ayuda al hogar, y deciden mandarlo a trabajar al rastro de la ciudad en la que viven. Su mamá lo ha violentado de manera psicológica y física muchísimo tiempo, sus 25 años de vida. Entonces él no sabe cómo relacionarse con las personas, le tiene mucho miedo a las demás personas, piensa que todos son mejores que él, porque el único contacto que tiene con otros seres humanos es su madre, sabe que tiene una vecina y la televisión. Entonces piensa que la mayoría de la gente tiene las vidas que él ve en la televisión. Eventualmente termina trabajando en el rastro y encuentra una serie de situaciones y de personajes abyectos, horribles, asquerosos, grotescos, que simulan tener un poder y un conocimiento más allá del ser humano normal, a través de el torturar de muchísimas maneras a las vacas del rastro y a otros seres humanos. Más o menos de eso se trata, así como a surface level. Pero Vacas es muchísimo más. Como les mencionaba, este libro fue parte de Asústame Panteón. Es una relectura para mí. La primera vez que lo leí hace ya muchísimos años y me acuerdo que me gustó, pero me acuerdo que me parecía sumamente grotesco. Trigger warning para todo lo que se les pueda ocurrir. Aquí se los voy a poner algunos de los que recuerdo que tengo apuntados.
Y ahora que lo he vuelto a leer y que lo he conversado con otras personas, fue muy enriquecedor. Me gustó muchísimo la forma en la que está escrito y ya vamos a mi opinión. Como les digo, casi no recordaba nada más que era sumamente perturbante, sumamente violento y algunas escenas de violencia gráfica se habían quedado marcadas en mi cabeza. Ahora que lo releo, me doy cuenta de dos cosas. Sigue siendo un libro sumamente horrible, violento, asqueroso, grotesco, todo eso, pero está súper bonitamente escrito, está como casi poético. Hay ciertas partes en las que habla de la vida y reflexiona acerca de las relaciones afectivas que están muy, muy bien escritas. Y el contraste entre lo bellamente que está narrado y lo horriblemente grotesco que es, embona de una manera muy interesante que me hizo a mí personalmente no poder soltarlo. Tardé en agarrarle el ritmo, pero después ya me lo eché en un día. La mitad del libro me lo eché en un día. Ahora, sí es acerca de Steven y de su vida como un paria, que no conoce la realidad, que no sabe cómo convivir con los demás y que busca esa necesidad de afecto y esa necesidad de socializar y esa necesidad de ser como todos los demás, pero también es un montón de cosas más. Eventualmente vemos ciertos grupos de personas y animales peleando por el poder y por la libertad y por el realizarse a sí mismos. Son las maneras más retorcidas y extrañas que he pensado en mi vida o que han sido plasmadas en algún momento en un libro, probablemente, pero habla mucho de la sociedad, habla mucho del poder, habla también de cómo es que por la necesidad de pertenecer muchas veces podemos llegar a cometer atrocidades, o muchas veces por la necesidad de conocernos a nosotros mismos y ser aceptados, terminamos integrándonos a sociedades que no son realmente tan buenas. Sé que estoy siendo vaga porque hay ciertos plot twists y ciertas escenas y ciertos personajes que es interesante llegar a ellos sin saber del libro o muchos detalles del libro, entonces lo dejo así, pero para mí es como una especie de rebelión en la granja en crack. es, en serio, o sea, es un shock constante, pero no es meramente por el shock value. Les digo que siento que hay mensajes importantes acerca de la pertenencia, acerca de la sociedad, acerca de el poder, acerca del pertenecer, que valen muchísimo la pena en Caos, pero definitivamente no es un libro para cualquiera. Es muy fuerte. Las escenas de violencia, las escenas sexuales, las escenas de miles de trigger warnings son realmente duras. Eh, Perdón a la gente de Asústame Panteón por hacerlos atravesar por esta historia, pero creo que la mayoría de los que lo terminaron y lo reflexionamos juntos lo disfrutaron. Yo le terminé poniendo 5 de 5 estrellas. Creo que la primera vez que lo leí le puse 4 y ahora me gusta muchísimo más. Respeto muchísimo más a Matthew Stokoe. Tengo ganas de leer más libros de él. Y también, como les digo, no es meramente por el shock value, no es un libro nada más para que te quedes con lo grotesco, realmente te hace pensar en otras cosas. Y el mismo Matthew mencionaba en una entrevista que leí para platicar en Asústame Panteón que la violencia y el sexo y las herramientas estas de lo grotesco que él trabaja dentro de sus libros, que este es uno de los libros más violentos que tiene, dice que solo 2 de los 4 son así de fuertes, tienen que ver con la forma en la que él quería contar la historia. No quería que la gente tuviera como que manera de suavizarlo o manera de no entender lo crudo de la realidad que estaba criticando. Y eso se me hace muy importante e interesante. Y creo que también una de las cosas que mencionaba en su entrevista es que uno de los temas principales que él ve en sus libros es el encontrarse a sí mismo, ¿no? Definitivamente lo grotesco y la violencia son parte fundamental del estilo de Matthew, pero va más allá de eso. Y si puedes atravesar ese asco, vas a disfrutar mucho de este libro.
Cosa curiosa, yo lo tenía en mi club de lectura, o en el club de lectura que había empezado hace un tiempo en mi otro canal, que era de ficción transgresiva, y Matthew Stockwell odia la ficción transgresiva, u odia el término, más bien dicho. Entonces él lo considera, ¿qué considera que es el género que escribe? Realismo urbano descarnado, que también le queda bastante bien, pero bueno, pues supongo que ya no es transgresivo, sino realismo urbano descarnado, y yo les quiero decir que solo para locos la entrada puede costarles la razón, pero de mis favoritos del año, yo creo que de aquí, de enero, se va a diciembre a mi top, porque esta relectura fue fantástica. Y esto lo tengo para ustedes hoy. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, coméntenlo, hagan lo que ustedes quieran y nosotros nos vemos en otro video. Bye bye.